Buenas tardes, queridos hermanos. En esta tarde vamos a abordar el último de los mensajes de esta serie titulada El Mesías de Israel. Y en esta ocasión vamos a hablar precisamente de la reprensión contra la incredulidad. Este es nuestro título: El Mesías de Israel reprende la incredulidad. Y está basado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, de los versículos 24 al 29. Queremos enfatizar, queridos hermanos, la bienaventuranza que tenemos nosotros los creyentes de poner nuestra fe en un Cristo resucitado. La palabra de Dios dice que nosotros somos bienaventurados al tener puesta nuestra fe en Cristo, en ese Cristo glorioso, en ese Cristo resucitado. Hablar de la resurrección de nuestro amado, glorioso y eterno Salvador Jesucristo es uno de los asuntos más importantes de nuestra fe. Porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 17, que si Cristo no resucitó, entonces es vana nuestra fe. Si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe, es en vano lo que nosotros creemos, lo que nosotros profesamos, lo que nosotros vivimos. Por eso es un asunto tan importante la resurrección de Cristo, porque nuestra fe tiene como fundamento la declaración del apóstol Pedro que ya hemos citado. Cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada en la confesión de nuestra fe acerca de Cristo como Hijo del Dios viviente, y está ratificada en la gloriosa resurrección del Hijo de Dios. El pasaje que tenemos que considerar, San Juan capítulo 20, del texto 24 al 29, nos hablan de Tomás. Tomás no es el personaje principal es el Cristo resucitado. Pero Tomás es otro de los personajes que llaman nuestra atención, sobre todo porque tenemos en nuestro pensamiento a Tomás como el incrédulo. Ha pasado a la historia y hasta nuestros tiempos reconocemos a Tomás y le recordamos por ser el apóstol, el discípulo incrédulo. De hecho, es a quien el Señor reprende en su incredulidad, y es el asunto que estamos considerando en esta tarde. Tomás no solamente tenía en su vida este aspecto de incredulidad. Nosotros en el mismo Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 5, dice que cuando estaban hablando con el Señor Jesús, Cristo les dice: ustedes sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Versículo 5, dícele Tomás, el mismo Tomás, el incrédulo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? A lo que Jesús le dijo: Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tomás no solamente es el incrédulo, tenemos a Tomás el dudoso, pero tenemos también a un Tomás ausente. Y dice este pasaje de San Juan 20, versículo 24: empero Tomás, uno de los 12 que se dice el dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba con ellos. Para todos los discípulos del Señor y para los apóstoles había sido un tiempo difícil. Desde el día viernes, cuando el Señor fue crucificado, fue llevado al madero, los apóstoles no estuvieron en la crucifixión, excepto Juan, de quien habla la palabra de Dios. ¿Dónde estaban los demás? En el momento cuando Cristo estaba siendo crucificado, ¿dónde estaban?
¿Dónde estaba Tomás cuando el Señor se aparece resucitado a sus apóstoles y el Evangelio según San Juan dice, pero Tomás no estaba con ellos? No estaba con ellos. Tenía muchas dudas en sus mentes por todas las cosas que habían sucedido. ¿Era Jesús ese Mesías en los conceptos de su ideología? No le vieron muerto, no le vieron crucificado. Lo que los apóstoles sabían del sacrificio de Jesús fue referencia de otros que presenciaron el acto, no de ellos. Tomás estaba ausente en la crucifixión, estaba ausente en las manifestaciones de Cristo, hasta cuando este pasaje dice que Él se manifiesta al mismo Tomás. Cuando las mujeres que habían ido a la tumba aquella mañana y habían visto la piedra quitada y habían hablado con el Señor resucitado pensando que era el hortelano, como lo narran los evangelios, cuando estas mujeres van a los apóstoles por indicación de Jesús, que les dijo, vayan y díganle a mis discípulos estas cosas que ustedes han visto, cuando esas mujeres llegan a los discípulos, simple y sencillamente no les dan crédito a sus palabras. San Lucas capítulo 24, texto número 11 dice de esta manera: mas a ellos les parecía como locura las palabras de ellas y no las creyeron. No solamente Tomás tenía un problema con la incredulidad. Todos los apóstoles, los discípulos tenían dudas. Cuando escucharon de las mujeres que Cristo había resucitado de entre los muertos, dice aquí el evangelista, a ellos les parecía como una locura y no las creyeron. Según el historiador Josefo, dice que a las mujeres, al testimonio de las mujeres, no se les daba credibilidad por una razón: porque eran mujeres y porque según el historiador Josefo eran sentimentalistas, y entonces por esa situación podían confundir los hechos y no era veraz el testimonio de las mujeres. El evangelista San Lucas dice que consideraron esas palabras como una locura y que no las creyeron. Entonces el problema de la incredulidad no solamente era de Tomás, sino en realidad era un problema que todos tenían. El mensaje de la resurrección de Jesucristo no anuncia que nuestra lucha contra el pecado haya cesado, pero sí garantiza nuestra victoria. Repito, el mensaje de la resurrección no anuncia que nuestra lucha contra el pecado haya cesado, pero sí garantiza nuestro triunfo, nuestra victoria. Este mensaje tampoco dice que nuestros temores hayan desaparecido, mucho menos dice que nuestra incredulidad se haya desvanecido. La verdad es que tenemos muchos problemas, aún como creyentes, acerca de algunos asuntos. Pero dudar de la resurrección de Jesucristo es un asunto grave. Porque si Cristo no resucitó de los muertos, entonces decíamos, es vana nuestra fe, es vana todo lo que nosotros podemos creer o profesar en torno a lo que dice la palabra de Dios. Cristo resucitado es el mensaje de la proclamación de la iglesia. Tenemos un Cristo vivo, un Cristo glorioso, un Cristo triunfador sobre la muerte. Él mismo había dicho, oh muerte, yo seré tu muerte. Y Cristo, con su resurrección, había vencido la muerte. Él había hablado de su resurrección. Una referencia que nosotros podemos leer es en el Evangelio mismo de San Juan, capítulo 2, versículo 19, cuando él hablaba de la destrucción del templo de su cuerpo. Dice San Juan 2, 20 y 21: dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás.
porque Cristo había dicho que como señal Él iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a volver a edificar. Pero dice el versículo 21, mas Él hablaba del templo de su cuerpo. La resurrección de Cristo estaba anunciado. ¿Hay algo imposible para el Hijo de Dios? Era imposible que Cristo se levantase de la tumba. Él mismo había resucitado a Lázaro. Solamente con el poder de su palabra. Ninguna cosa imposible hay para el Hijo de Dios. Ninguna. Y nosotros que predicamos este glorioso evangelio de la resurrección de Cristo, estamos ciertos de las cosas que anunciamos. Dice Romanos capítulo 4, versículo 25, que Él fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. La muerte de Jesús, hermanos, ¿sí?, es la consumación, decíamos el viernes pasado, la consumación de la obra de redención. Pero la resurrección de Cristo es la confirmación de esa obra. Nosotros no debemos dudar de que Cristo está resucitado. Este problema, decíamos, de la incredulidad de Tomás es un problema serio. Cuando Cristo resucitó al grupo de los apóstoles, de sus discípulos, dice entonces el pasaje que estamos viendo que Tomás no estaba con ellos. Y quisiera hacer una reflexión breve de cuánto nos perdemos cuando estamos ausentes de la iglesia. Cuando algo sucede en la iglesia y nosotros estamos ausentes, sin pensar en cuál sea la causa de nuestra ausencia. Hay un sinfín de causas por las que nos ausentamos de la iglesia. Pero miren, hermanos, en la iglesia, en la casa de Dios también suceden cosas gloriosas. Usted no se imagina cuánto se pierde por un culto que no viene y que usted está ausente. Usted no se imagina cuánto pierde de no escuchar la exposición de la palabra de Dios. Yo no sé cuál sea la causa de nuestras ausencias en el templo, pero vean ustedes a la luz de este pasaje cómo es que Tomás se perdió de algo tan importante. Los demás apóstoles le dicen: Tomás, vimos al Señor resucitado. Si a las mujeres no les creímos, mira, créenos a nosotros, ya lo vimos. ¿Y qué dijo Tomás? No, señores, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Decía yo que Tomás, al igual que los demás apóstoles, no habían estado en la crucifixión. Era obvio, era evidente que al haber crucificado a Cristo, pues habían clavado sus manos. Pero ¿quién le dijo a Tomás que el Señor había sido atravesado por la lanza de un soldado romano? Las cosas se difundían rápidamente en aquel tiempo. Y hablar de la resurrección de Cristo, hermanos, todos los que pudieron presenciarlo inmediatamente, era el tema. Nadie hablaba de otra cosa. Vimos al Señor resucitado. Y cuando le dicen a Tomás, le dice: señores, yo no le puedo dar crédito a esto. Hasta que yo no lo vea, hasta que yo no lo palpe, hasta que yo no alargue mi mano, entonces no creeré. Y este es el problema de la incredulidad. La incredulidad quiere ver, quiere tener evidencias, quiere tocar. Aún así, queridos hermanos, las pruebas de la resurrección de Cristo, pruebas históricas, eran irrefutables. Eran pruebas inapelables. Nadie podía apelar a esas pruebas. Lucas dice: eran pruebas indubitables. ¿Qué es indubitables? No dejaban lugar a dudas. Toda duda estaba disipada, no había lugar a dudas. Cristo, el Hijo del Dios viviente, había resucitado glorioso por la virtud y por el poder del Espíritu que le levantó de los muertos. Pero si eso fuese poco, los testimonios
también eran incuestionables. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, en su primera parte dice el escritor: las cosas que hemos visto, las cosas que hemos oído, las que hemos palpado tocantes al verbo de vida, esas son las que nosotros anunciamos. Entonces, pruebas indubitables, testimonios irrefutables. Pero tenemos aquí un hombre incrédulo que quería tocar, que quería ver. Amados hermanos, al Señor Jesús, en su ministerio durante los 3 años y medio que Él predicó, no le sorprendió el pecado de los judíos. El Señor no le sorprendía la dureza de sus corazones. Y miren que como hijo de Dios sabía perfectamente qué tan duros estaban los corazones de los judíos. Juan mismo dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por el pecado que había en sus vidas, por la dureza de sus corazones. Pero hermanos, esto a Cristo no le sorprendió. Voy a leer en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, versículo 6, que refiere las siguientes palabras. Dice: y estaba maravillado, está hablando del Señor Jesús, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Sorprendido nuestro Señor Jesús, maravillado de la incredulidad de la gente. ¿Cómo es posible, aún viendo los milagros que había hecho, señales que nadie había obrado, y aún así estaban incrédulos? Decíamos que el problema era de todos los mismos apóstoles. Pedro, en alguna referencia que tenemos de los mismos evangelios, cuando el Señor Jesús va caminando sobre la mar, y Pedro le ve venir y le dice el Señor: Pedro, desciende, y baja. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas, y en un momento, en un instante, comienza a hundirse y grita: Señor, sálvame. Cristo le traba de su brazo y lo incorpora. Pero le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas? A veces nosotros como iglesia también tenemos dudas, pero no podemos dudar de que Cristo haya resucitado de entre los muertos. Primera a los Corintios, capítulo 6, el versículo número 14. Nos habla no solamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que dice el apóstol Pablo de esta manera: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Tú crees esto? ¿O también tienes dudas? Jesucristo dijo en aquel pasaje de la resurrección de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Pablo lo afirma con estas palabras: Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará. Deseamos, amados hermanos, que la fe de cada uno de los creyentes sea ratificada, sea fortalecida, sea confirmada. Nosotros no tenemos que ver, nosotros no tenemos que pedir evidencias para que nuestra fe en el Cristo resucitado sea sólida. Dice el mismo apóstol Pedro, al que el Señor exhortó y reprendió en aquella ocasión, en el capítulo 1 de su primera carta, texto número 8, dice, hablando de nuestra fe en Cristo, dice: al cual, no habiendo visto, nosotros le amáis. Nuestra fe es esta: no lo hemos visto,
pero le amamos, en el cual creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Esta es nuestra fe, no le hemos visto, pero le amamos. Que el Señor bendiga a su iglesia, que el Señor nos sostenga en esta fe. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque, Señor, tú hablas a nuestros corazones a través de tu glorioso evangelio. Y queremos rogarte que tú seas con nosotros, que perdones, Señor, la incredulidad de nuestros corazones. Queremos que nos afirmes como lo hiciste con Tomás. Tú nos consideras, Señor, en nuestra debilidad, pero también nos exhortas en nuestra incredulidad. Oramos como los apóstoles. Aumenta nuestra fe. Bendice, Señor, a tu iglesia en todo el mundo, ahora y siempre, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitado. Amén.